Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de los Viernes Científicos. Es la edición número 28, 98. Llevamos haciendo ediciones del Viernes Científico desde el año 2009 y ya estamos cerca de la centena, que la haremos al comienzo del curso próximo, del curso 22-23. Hoy en esta sesión la va a presentar Antonio Posadas, catedrático de Física Aplicada de nuestra universidad, y vamos a poder contar con la presencia de Jesús Ibáñez, que del Instituto Andaluz de Geofísica, que nos va a hablar de un tema de candente actualidad, ya menos por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pero que ha sido pues una noticia constante, como ha sido el volcán de La Palma, la erupción que tuvo lugar, si no me equivoco, me rectifica, en diciembre terminó en diciembre, ¿no? Sí, de septiembre a diciembre. De septiembre a diciembre del año pasado. Yo sin más le doy la palabra a Antonio, que nos va a hacer una presentación más exhaustiva de Jesús, y agradecer a Jesús que haya venido. Nos ha traído también buen tiempo, un tiempo granadino y con lluvia e incluso nieve en la sierra, ¿no? Y eso es bueno para la situación actual. Jesús, muchas gracias por venir, y aquí tienes tu universidad aparte de la tuya. Muchas gracias. Pues muchas gracias, decano. En primer lugar, pues mostrar el agradecimiento por haber acogido esta conferencia que os propuse cuando la erupción de La Palma estaba en pleno auge, y me siento muy agradecido de que hayáis traído a Jesús, y agradecerle a Jesús también su presencia hoy en la Universidad de Almería, que seguro que nos va a hacer disfrutar con la presentación. Bueno, de Jesús es difícil, que me cuesta trabajo presentarlo porque somos amigos de toda la vida, compañeros de estudios, de doctorado, de oposiciones, de todo, y en fin, me tiraría hablando de él por la conferencia, y no soy yo el que tiene que hablar aquí hoy, sino que tiene que hablar. Deciros que es catedrático de Física del Departamento de Física Teórica y del Cosmos de la Universidad de Granada, es investigador del Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos, en el cual la Universidad de Almería también participa. Habréis visto en su breve reseña, pues son 140 artículos de impacto, aparte de otro tipo de artículos, pero de impacto, 140 artículos, que se dice pronto, 20 tesis doctorales dirigidas, la 21 me acaba de decir que viene ya en camino, y no sé, alrededor de 300 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Así que estamos ante un científico de máximo nivel, y yo pues le agradezco mucho que esté hoy con nosotros. Me gustaría destacar que bueno, que en la actualidad Jesús está coordinando un grupo internacional de investigadores con dos focos relativos a los volcanes. Por una parte la predicción volcánica, de la que creo que nos va a hablar, y por otra parte la divulgación del tema de los volcanes. Es un equipo internacional en el que participa España, participa Francia, participa Italia, Reino Unido, Islandia, Estados Unidos, México, Argentina, Japón. Esos son los principales. Rusia no lo quería decir, pero bueno, Rusia y alguno más que me dejaré en el tintero seguramente. Y son un equipo, aparte de internacional, multidisciplinar, porque no solamente hay físicos, aunque el foco está puesto en la física en el mecanismo físico del volcán, pero hay ingenieros, hay arquitectos, hay divulgadores, historiadores, en fin, es un equipo multidisciplinar bastante amplio. También me gustaría destacar de Jesús la capacidad que ha tenido de liderar diversas campañas sísmico-volcánicas que tienen una logística endiabladamente compleja para ir a sitios inaccesibles, con material científico, con las personas que tienen que ir y desplazarse allí, quedarse un periodo de tiempo, un par de semanas, 3 semanas. Toda la logística que acompaña eso es impresionante, y ha tenido la capacidad de preparar campañas, bueno, la de la Antártida, que no sé cuántas veces ha ido a la Antártida, 12, 14 veces a la isla de Decepción. Fue el primero que fue en el año 87, creo recordar, ¿no? Justo al acabar la carrera.
Y aparte de estas, bueno, campañas en el Etna, Stromboli, el Vesubio, en fin, en las Islas Canarias, por supuesto. Y bueno, pues todo eso le acredita, como decía antes, como un investigador senior de gran altura y de gran compromiso social también, porque en los últimos tiempos se ha dedicado a la divulgación del tema volcánico en colegios, institutos y allí donde lo llaman. Y no me enrollo más, os dejo con Jesús, que seguro que vais a disfrutar. Muchas gracias. Sí. Bueno, pedí permiso para dar la conferencia sin mascarilla. Sin mascarilla. Nos bajamos. Buenos días, señor Antonio, compañeros, alumnos. En primer lugar, dar muchas gracias por estar invitado aquí. Para mí es el honor de venir aquí, además de que piensen en mí para que yo cuente algo sobre volcanes y en general vamos a hablar de la isla de La Palma. Es verdad que la triste realidad actual de la invasión pues deja de quitar importancia a todas las cosas y no sabemos hasta qué punto podemos tenernos más importancia en el futuro. Espero que tengamos futuro y eso es algo importante, pero bueno, voy a intentar centrarnos en este caso en la erupción de La Palma. El título es un poco rimbombante porque va el camino seguido por el manto desde la superficie, desde el magma y tal. La idea quiero resaltar un poco qué hacemos con los volcanes desde la predicción de una erupción hasta entender por qué ha tenido lugar, incluso por qué ha finalizado una erupción volcánica. Como dice Antonio, somos físicos y lo que hacemos es mirarlo desde el punto de vista físico. Eso tiene sus implicaciones, sobre todo porque la geofísica es la única que permite hacer este tipo de cosas, ¿no? Y entonces pues es la física de la Tierra. Empezamos con el fenómeno volcánico. El fenómeno volcánico está presente, bueno, desde que la Tierra es tierra, y desde el punto de vista de la humanidad, los volcanes siempre nos han estado afectando. Es decir, aquí tenemos tres ejemplos muy claros, el Vesubio, con sus implicaciones, sobre todo más que de otro punto de vista de gran impacto, fue la primera erupción descrita por el hombre, Plinio. Empezó Plinio el Viejo y terminó Plinio el Joven con su sobrino, con la muerte de Plinio, con la evacuación de Pompeya, aunque aquí hablemos de muertos, pues Pompeya fue la primera ciudad que se reporta que fue evacuada. Luego tenemos pues Laki y su influencia directamente con la Revolución Francesa. Podemos hablar del Tamborá, con toda la influencia de la literatura, el monstruo de Frankenstein, la conquista del oeste. Pero, por ejemplo, la última reciente erupción del Eyjafjallajökull en Islandia, en el año 2010, fue una erupción pequeña que nos dio lugar a, y lo que puso en evidencia fue la vulnerabilidad que la sociedad mundial, la sociedad actual tiene al fenómeno volcánico. Somos mucho más vulnerables de lo que nosotros nos creemos. Bueno, somos muy vulnerables, pero en general creemos que el hecho volcánico es un hecho que se va a quedar aquí al lado, y sin embargo erupciones que a lo mejor, en este caso en Islandia, pues cortaron el tráfico aéreo de todo el hemisferio norte durante días. Si hubiera sido una verdadera erupción grande, porque el Laki también estuvo en Islandia, la erupción del Laki, si hubiera ocurrido en el Eyjafjalla, hubiéramos estado un año entero sin tráfico aéreo en todo el hemisferio norte, con lo cual el impacto económico y social hubiera sido mucho más importante. Pero incluso cuando hablamos de los volcanes, la cultura también nos afecta. Cómo se ve el fenómeno volcánico depende de las culturas. Por ejemplo, la cultura japonesa, muchas culturas orientales. En Japón, en japonés, la partícula san pues significa amigo, igual que kum significa maestro, y el Fuji lo llaman Fuji-san, es decir, nuestro amigo, el volcán Fuji, ¿de acuerdo? Sin embargo, la cultura mediterránea, ¿dónde situó Dante? ¿Dónde sitúa la cultura mediterránea el infierno? En los volcanes. La entrada del infierno está en el Etna, ¿no? Es decir, el diablo, el olor a azufre,
evidentemente la cultura mediterránea es fatalista, ¿no? No hablemos de la muerte, no vaya a ser que venga, no hablemos de no sé qué, y entonces hablamos de largas enfermedades, por no llamar cáncer, por ejemplo, por decir un tipo de cosas. Es decir, buscamos cualquier subterfugio para olvidarnos de lo que pueda afectarnos. Es decir, esa propia forma de aproximarnos al fenómeno también nos va a afectar a la hora de incluso aproximarnos desde el punto de vista científico. Parece mentira, pero bueno, estamos, digamos, influenciados por nuestra cultura, lo que estamos hablando ahora, los mediterráneos, somos andaluces, tenemos una forma de ser. La idea fundamental es ahora, pues, como dice Antonio, demostrar también que nosotros tenemos la capacidad de tener ser capaces de hacer avances en la predicción de erupciones volcánicas, por ejemplo, que esto es muy importante. ¿Qué ocurre? Que también nos hemos encontrado con que en los últimos 2 años ha habido un aumento, en este caso es anecdótico, no se puede buscar de ninguna otra manera, del fenómeno volcánico. Tenemos la erupción de la península del Reykjanes en Islandia. Esta erupción además fue una erupción muy turística, es decir, este helicóptero, pues esta foto es real, pero también hay fotos, yo podía haberla hecho ahí, la gente poniendo las cacerolas para ver cómo se calentaba el agua en el frente de lava. Yo me fui este mes de agosto con mi hijo a ver la erupción, es decir, una erupción que, siendo importante, pues tenía la televisión islandesa 3 cámaras enfocando continuamente en tiempo real para ver la erupción, pero también tenemos otras erupciones que se ponen en evidencia que el fenómeno volcánico empieza a ser importante. El Etna, que en realidad lleva de manera ininterrumpida desde el año 2000 teniendo periodos eruptivos más o menos intensos, pues últimamente está teniendo una serie de fenómenos eruptivos que aquí llamamos efusivos. Ya veremos un poco lo de aparecieron volcanólogos de barra, como digo yo, ¿no? Es decir, todo el mundo, incluso gente que opinaba del COVID, opinaba de los volcanes, empezamos a tener nomenclaturas de que eran del principio del siglo XX, que si volcanismo hawaiano, estromboliano, eso ya está fuera de desuso, es decir, no tiene nada que ver, tenemos que dar otro tipo de calificativos, ¿no? Pero empezaron a aparecer. Bueno, pues el Etna es un ejemplo de cómo un volcán puede ser efusivo o explosivo simultáneamente al poco tiempo, ¿de acuerdo? Pero tenemos el Tungurahua en Ecuador, tenemos la Soufrière. El volcán la Soufrière, pues es famoso porque aparte de estar en las Antillas, tener erupciones muy grandes, pues llegó la noticia de que la columna de azufre había llegado a Europa y todo el mundo preocupado, parecía que no íbamos a morir de contaminados, ¿no? El Pacaya en Guatemala, tenemos el Sinaburque en Indonesia, que además mató a bastantes personas. Tenemos la reciente erupción de la isla de Tonga. Es decir, un volcanismo que, pues prácticamente, para que nos hagamos una idea, el tamaño de la nube es más grande que la península ibérica, ¿no? Claro, cuando lo vemos ahí en medio del Pacífico, pues parece que no nos afecta, pero el tsunami mató personas en Chile, mató personas en todo lo que es la isla de Tonga, pero la cantidad de azufre emitido es suficiente como para esperar un futuro cambio climático en los próximos meses, es decir, un enfriamiento parcial de la atmósfera. Ahora hablaremos muy rápidamente de ello, pero esta erupción pues es una erupción reciente. Esta foto es real, esta la tomó el Servicio Geológico de Tonga y bueno, pues generó un tsunami tremendo, ¿no? Y tenemos la erupción de La Palma, es decir, tenemos nuestra erupción de La Palma que, bueno, pues como vemos, pues es una erupción que ha generado una serie de impactos económicos y sociales, a pesar de ser una erupción pequeña, ¿de acuerdo? Es verdad que nosotros, pues lo que nos ocurre en nuestra casa parece muy grande, pero ahora veremos que es una erupción muy pequeña. Sin embargo, aun siendo una erupción muy pequeña, nos va a permitir dar avances, porque dentro de todo el proceso de seguimiento se pusieron en común una gran cantidad de medios técnicos que nos han permitido avanzar aún mucho más, ¿no? De tal manera que, bueno, pues, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando nosotros tenemos un proceso natural, bien sea un terremoto o bien sea un volcán, los que trabajamos allí decimos que donde ha habido un terremoto volverá a haber un terremoto, donde ha habido una erupción volverá a haber una erupción, siempre va a haber. Es decir, no es, ¡ay, cuchi!, como diríamos en Granada, no. Es que está aquí, el volcán está y el volcán hay. De tal manera que, digamos que tenemos el fenómeno de la emergencia. Después del fenómeno de la emergencia deberíamos tener la rehabilitación. Podemos preguntar a los de Lorca si realmente terminaron la rehabilitación después del terremoto de Lorca, pero en teoría las autoridades deberían tener la rehabilitación o el realojo, por ejemplo, de una población. La mitigación, es decir, aprender de las lecciones, y la educación, es decir, prepararnos. Evidentemente ni aquí, en mucho de nuestra cultura entramos, pero
Una de las grandes ventajas que tienen los volcanes frente, por ejemplo, a los terremotos es precisamente un momento muy importante que es el de la alerta temprana. Es decir, un terremoto no podemos predecir cuándo va a ocurrir, podremos llegar a la mitigación, podemos prepararnos, podemos construir mejor, podemos educar a la población, pero el volcán sí vamos a poder predecir. Y cuando hablamos de predecir, a mí me gusta más la palabra, digamos, hacer un pronóstico, o un forecasting, que viene muy bien en inglés, o un early warning, una alerta temprana. ¿Por qué? Porque a mí la palabra predecir es poner una especie de bola de cristal, y además la predicción aún todavía debería llevar más información de la que somos capaces de dar. Pero una de las grandes ventajas que tenemos es que podemos hacer la alerta temprana. De manera que en esa alerta temprana, en teoría, si tenemos una colaboración por parte de las autoridades, podríamos ayudar a mitigar cualquier daño, por lo menos desde el punto de vista de pérdida de vida humana. ¿De acuerdo? Claro, por tanto, ¿qué podemos pronosticar? Para llegar a la predicción la verdadera predicción debería hablar del inicio de la erupción, el tamaño y la forma de la erupción y la duración de la erupción. Ese es el verdadero pronóstico. ¿Qué ocurre? Pues que en el inicio de la erupción el nivel de éxito, lo he puesto aquí en verde, cada vez es más elevado. Es decir, tenemos mecanismos, estamos trabajando, como dice Antonio, una de las grandes cosas, pues lo que ya está muy de moda, se nos infla la boca hablar de inteligencia artificial, deep learning, machine learning, pero es verdad que estas técnicas, el equipo que coordino, que tengo el honor de llevar adelante, pues tengo gente que está trabajando en machine learning para poder que el volumen de datos cada vez más grande, hay que gestionarlo y nos permite sacar los modelos físicos que sean los que expliquen lo que está ocurriendo. Y con ello, pues cada vez tenemos un éxito más elevado y hablaremos ahora de la isla de La Palma. Claro, la siguiente pregunta es el tamaño y la forma de la erupción. El nivel de éxito, pues se está iniciando, pero desgraciadamente aún nos falta mucho. Por supuesto, cuánto va a durar la erupción, nulo, nadie sabe. Es decir, una vez que inicia una erupción, bueno, ya hablaremos de la isla de La Palma, no se sabe. Yo no quiero ser irreverente, pero por ejemplo tenemos un ejemplo, San Gennaro en Nápoles o Santa Ágata en Catania. Pues San Gennaro, cada vez que había una erupción del Vesubio y la colada de lava iba hacia la ciudad de Vesubio, llegaba y exorcizaba la lava y ponía una cruz. Al día siguiente andaba 20 metros más atrás y volvía a exorcizar la lava, y así sucesivamente. ¿Cuándo paró la lava? Pues cuando gravitatoriamente llegó al nivel del mar, punto. Entonces, bueno, ese es, por ejemplo, por hacer un modelo igual, y tenemos en el Etna una serie de hornacinas donde se ponía Santa Ágata y las hornacinas iban desplazándose hacia abajo conforme la erupción del Etna iba yendo la lava. Es decir, siempre el hombre ha deseado saber cuándo iba a terminar, y de cualquier manera no llegábamos a hacerlo, y seguimos sin llegar a ver cuándo va a terminar una erupción. Con lo cual, lo que sí tenemos que ver es qué es el pronóstico. Está claro que podemos hacer un pronóstico, es la evaluación de la probabilidad. Y aquí tenemos un pequeño problema, y es que usamos muy mal el concepto de probabilidad, y los matemáticos lo saben. Nosotros hacemos la probabilidad con dos ejemplos, dos sucesos, y punto, cuando en realidad la probabilidad deberíamos tener millones y millones de sucesos, deberíamos tener millones y millones de erupciones volcánicas, y no las tenemos. Hablamos de probabilidad cuando lo que tendremos que decir es la posibilidad, es decir, en realidad es posible que haya una erupción. Entonces, pero claro, si nosotros utilizamos eso desde el punto de vista científico, pues muchos artículos dicen no, por lo cual metemos la palabra probabilidad como que si fuéramos sabios y supiéramos mucho. Pero decimos, ¿es posible que haya una erupción? Claro, ese pronóstico lo podemos hacer a largo o a corto plazo. A largo plazo es fácil, es decir, sabemos, volvemos a repetir, que donde ha habido una erupción volverá a haber. Es más, nosotros para curarnos en salud decimos que un volcán se encuentra extinto cuando lleva como mínimo 10.000 años apagado. Ya vendrá otro a decirnos que nos hemos equivocado, ¿no? Es decir, pero también tenemos ejemplos como Yellowstone, que tiene la costumbre de entrar en erupción cada medio millón de años. De tal manera que la última fue hace 650.000 años, pues estamos fuera de cuenta. Pero si tarda 2.000 años más en entrar en erupción, no nos va a pillar. Pero Yellowstone volverá a tener erupciones realmente tan grandes. Bueno, algunas de las erupciones de Yellowstone, la lava llegó desde allí hasta el mar, es decir, cubrió el estado de Oregón, por decir una idea tan grande, ¿no? Pero está claro que nosotros a largo plazo lo que podemos hacer es establecer por la historia y los mapas, es decir, oye, esto es lo que hay. Claro, esa erupción a largo plazo no es tan útil como lo que llamamos a corto plazo la alerta temprana, que puede ser meses, días. Lo importante es esto, días y horas. ¿Para qué? Para detectar, dar la alarma y sobre todo hablar de la evacuación. ¿Por qué? Porque aunque el fenómeno volcánico afecte a todo el globo, es decir, una erupción como
Tamborá en Indonesia, o Krakatoa en Indonesia, o Toba en Indonesia, es decir, en todo lo que es el cinturón de fuego del Pacífico, afectó de manera general a toda la humanidad. De hecho, bueno, pues podríamos otro día venir aquí si queréis, no hace falta aquí. Tengo una charla sobre cómo la historia de la humanidad ha cambiado como consecuencia de las erupciones, cómo estuvimos al borde de la extinción y cómo precisamente a partir de esa erupción el hombre empezó a tener un desarrollo tecnológico hace 76.000 años, como consecuencia de una erupción volcánica. Es decir, la humanidad se extinguió quedando solamente un 10% de los individuos que vivían en ese momento, ¿no? Y fue como consecuencia de una erupción. Evidentemente eso no lo podemos hacer, pero sí podemos actuar sobre los que viven bastante cerca del volcán, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta foto es del volcán Fuego en Guatemala. Pues el volcán Fuego la primera vez entró en erupción hace poco, no sé si 2 o 3 años, y mató como a unas 400 personas entre desaparecidos. La segunda vez que entró fue noticia, la segunda no fue noticia porque se evacuó a todas las personas y se salvaron miles de vidas. Es decir, somos capaces de salvar miles de vidas y estamos en disposición de poder hacerlo. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente esto es un sistema multidisciplinar. Es decir, tenemos que involucrar, como decía Antonio, historiadores, arquitectos, biólogos, médicos, psicólogos. Es decir, hay que trabajar en todas las disciplinas posibles, integrando un modelo físico-matemático que sea capaz de explicarnos. No vamos a entrar en él, evidentemente, pero si empezamos a repasar, pues empezamos geología, geodesia, geoquímica, pero también historia, clima, psicología. Es decir, nosotros tenemos que el verdadero equipo que debería trabajar en un volcán es multidisciplinar. Yo por eso digo que yo no soy volcanólogo, yo soy un sismólogo, es más, soy un físico que hace sismología, que trabaja en volcanes. Aquel que se nombra volcanólogo yo creo que es demasiado pretencioso, porque no creo que nadie sepa de todo esto todo a la vez, ¿no? Entonces, pero sin embargo, la volcanología es la ciencia, yo creo que es más generosa, porque cualquiera que quiera hacer algo puede hacerlo, y divulgación, pedagogía, podemos hacer una gran cantidad de cosas dentro de los volcanes. ¿Qué ocurre? Pues volvemos a lo mismo, tenemos una cuestión muy importante. El sistema es un sistema de fluidos, es decir, tenemos gases, tenemos fluidos. Esos fluidos pueden ser el agua. Pensemos una cosa, el material más explosivo de la naturaleza es el agua, no es una bomba nuclear. Es decir, el agua, cuando cambia de fase, se multiplica 1.700 veces el volumen de manera instantánea. Por tanto, el agua es lo que más explota dentro de la naturaleza. Lo que ha hecho las grandes explosiones, por ejemplo, esta última de Tonga, es el agua. No es otra cosa, es el agua. De tal manera que la presencia de agua a distintos niveles, en profundidad, intermedio, es una de la dinámica más importante y más energética que tiene que ver el volcán. Pero, por supuesto, tenemos el magma. Que el magma no es como las películas de Julio Verne, que es una caverna donde uno iba por allí. El magma es material fundido, metido a gran presión en la porosidad de la roca. Con lo cual, esa gran presión, los que sabemos fluidos, pues tiene intercambio de energía, intercambio de momento. Por tanto, tenemos esa energía que lo que nos permite hacer y ver magnitudes físicas y químicas. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Las vamos a llamar observables. ¿Y qué vamos a hacer con los observables? Pues intentar hacer una predicción. Es decir, utilizarlo como precursor. ¿Y qué es? Pues un fenómeno precursor es que un fenómeno A es precursor de B cuando A aparece antes que B. Por tanto, yo he sido precursor de la lluvia. No, la lluvia ha sido precursora mía. Es decir, la lluvia me ha dado la bienvenida. ¿Tiene alguna relación? No, pero podemos hacer el juego, ¿de acuerdo? Pero, claro, evidentemente tenemos que ir un poco más allá al fondo. Claro, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar cuáles son las condiciones necesarias, que tenemos que tener una teoría cuantitativa. Es lo que ahora que se está haciendo mucho machine learning, inteligencia artificial, no se está teniendo en cuenta. Es decir, lo que se llama el human licitation. Es decir, que seamos capaces de hacer el control. Aquella que dice, esa estadística se hace tiempo, que el país que más premios Nobel tiene es donde se come más chocolate, con lo cual comer chocolate te hace ser premio Nobel, ¿no? Es decir, si mezclamos las churras con las merinas no sabremos lo que vamos a hacer. Claro, A y B tienen que estar perfectamente caracterizados y debe haber una ventana temporal. Y esto es un problema, lo de la ventana temporal. ¿Por qué? Porque imaginemos que nosotros queremos predecir un fenómeno que ocurre muy lento en el tiempo y tenemos un observable que es mucho más rápido. Si nuestro observable es mucho más rápido, el resultado es que el observable va a poder predecir lo que queramos y cuando queramos. Es decir, la luna llena, los ladridos de los perros, las conjunciones astrales, el cambio climático. ¿Por qué? Porque son fenómenos que van mucho más rápidos que lo que nosotros queremos ver. Y eso es un problema importante, es decir, casar temporalmente uno con otro, lo que tenemos que hacer es buscar verdaderamente esa bionicidad entre lo observable
y lo que nosotros queremos predecir. ¿Por qué planteo todo esto? Porque realmente el problema está en que cuando tenemos unas erupciones, podemos decir que ha habido erupciones en donde se ha sido capaz de predecir, por ejemplo el Pinatubo en Filipinas, en donde pues, hubo 200.000 evacuados, la expectativa inicial de muertos fue 5.000 y los muertos fueron como consecuencia de la lluvia. En Japón el Ontake fue un volcán que dice que no hubo precursores, no alerta. Esta foto real, esta imagen real, la gente huyendo de ladera abajo, y hubo 63 muertos directamente de ese volcán. Y recientemente pues hemos tenido en White Island, en Nueva Zelanda, una isla privada que era volcánica, que era, pues imagínense, pues donde se llevaban a los turistas, hubo una explosión y hubo como mínimo 20 muertos y un número grande de desaparecidos. O Stromboli por 2 veces, en el año 19 y en el año 21, no hubo ninguna evidencia si hubo víctimas. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué tenemos que buscar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y claro, en este caso ya vamos a entrar en la erupción de la isla de La Palma. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Y queremos intentar responder a todas esas preguntas. La erupción de la isla de La Palma, aquí la vemos, es una erupción, vuelvo a repetir, es una erupción pequeñita. Si nosotros miramos, y aquí tenemos un gran problema, y es que la primera referencia que hacemos es la referencia histórica. ¿Y qué es la historia? Pues la historia aparece cuando hay algún documento escrito. Y claro, tenemos un problema, y es que los guanches no dejaban documentación escrita. Con lo cual, la primera documentación escrita es cuando llega a Castilla. Y las primeras erupciones pues son del siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, y son más o menos pues aleatorias. Si empezamos a mirar, tenemos que decir que las dos últimas erupciones en las que se puede hablar bien, porque desde el siglo XVII hasta el siglo XX no hay una referencia histórica, es la de San Juan en 1949, que aquí la tenemos, que corresponde a esta coladita que va por aquí y también viene por acá, es decir, va hacia los dos lados. O tenemos la erupción del Teneguía en 1971. Son las dos únicas referencias en lo que uno dice cuánto puede durar. Entonces, bueno, pues si comparamos eso, la erupción de La Palma, que es esta que tenemos aquí en rojo, pues es más grande de la erupción histórica. Pero se nos olvida que toda la isla de La Palma es un volcán. De tal manera que si hemos conseguido llegar a cumbres de 2.000 y pico metros, esas cumbres que tienen una raíz en el fondo oceánico de más de 2.000 metros, significa que tenemos un volcán de casi 4.000 metros de altura que ha crecido. Luego, eso no se hace con una erupción tan pequeñita como esta. Luego, la erupción de La Palma no es verdaderamente representativa de lo que ha ocurrido o de lo que puede ocurrir en Canarias. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que nuestra sociedad basada en el turismo, en que tal y cual, pues es también negacionista. Entonces no vamos a afirmar que lo que pueda ocurrir en Canarias puede ser mucho más grande que todo esto. Y ahora vamos a ver que el material almacenado en el interior es enormemente más grande. ¿De acuerdo? ¿Y cómo es de grande? Bueno, pues al final La Palma ha emitido 100 millones de metros cúbicos. Yo he traído aquí la escalerita, porque muchas veces uno dice, esto es mucho. Bueno, tengamos en cuenta que el kilómetro cúbico hay que dar, cada vez que subimos, hay que de 1000 en 1000. Y aquí tenemos la escala del tamaño, ya olvidémonos de llamarla hawaiana, estromboliana, lo que quiera. Vamos a ver el tamaño, el BEI, el índice de explosividad volcánica, que en general puede ser muchas cosas, pero una erupción de 0,01 kilómetro cúbico es una erupción de 2,3, 3 es 0,1 kilómetro cúbico, a una escala que llega a 8 y que va aumentando de manera logarítmica. La conclusión, la erupción de la isla de La Palma es una erupción pequeña, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que ahí nos vayamos a quedar. Y eso lo que nos tiene que dar una idea, y ahora lo veremos, que lo que podemos esperar es algo mucho más grande y que el fenómeno volcánico tiene una escala de tiempo muy diferente a la escala humana. Y eso yo he insistido mucho cuando me preguntaban, pues, la media de comunicación, pues yo he salido en varios lugares, que si fuéramos moscas y tenemos una vida media de una semana, pues evidentemente nuestra escala temporal se fuera diferente. Si fuéramos tortugas Galápagos, pues la escala temporal es diferente, aún así no llegaríamos a una escala geológica. Hablamos de 4.500 millones de años. Yo cuando doy a mis alumnos la geofísica, les digo que el flujo de calor en la Tierra es el mismo de hace 1.000 millones de años que ahora. Es decir, poco más o menos lo que ocurrió hace 1.000 millones de años vuelve a ocurrir ahora. Y por tanto todos los fenómenos de los últimos 1.000 millones de años, es decir, si encontramos megavolcanes de hace 800 millones de años o 600 millones de años, los podremos volver a encontrar ahora, podemos encontrar cualquier fenómeno. Y esto significa que la erupción de La Palma es una anécdota dentro de lo que nosotros nos podemos encontrar. Pero claro, tenemos que justificarlo. ¿Qué ocurre? Pues vuelvo a repetir, es una erupción con un seguimiento mediático muy grande. Aquí tenemos la imagen, los efectos y
pues autoridades de todo nivel que fueron a hacerse fotos, con perdón, a prometer mucho, que todavía me gustaría que los palmeros pudieran tener algo. Bueno, por eso he puesto el ejemplo de Lorca, que lo tenemos aquí cerca, y luego ver un poco de todas las promesas, pues cuántas de las promesas pueden volver a aparecer. La cuestión importante es que fue afectando a un número muy elevado de propiedades y de infraestructuras, lo que implicó una evacuación del personal. Esa evacuación ha sido calificada como un éxito. Yo voy a demostrar aquí que fue un fracaso, ¿de acuerdo? Y que se tuvo muchísima suerte. Y se tuvo muchísima suerte porque, bueno, pues fue la demostración de una mala gestión que ha sido transformada en un éxito porque no le ha pasado nada, ¿no? Entonces, bueno, pues, y lo vamos a ver un poquito, ¿no? Y vamos a empezar. ¿Qué hacemos nosotros para advertir a la población? Para advertir a la población, pues, alguien se inventó, de manera bastante inteligente, utilizar el semáforo. La EMET utiliza el semáforo de la misma manera que utilizamos nosotros el semáforo. En principio era un semáforo de 3 colores, se introdujo el cuarto en naranja, porque pasar del amarillo al rojo era demasiado brusco, de tal manera que era bueno tener un cuarto nivel. Verde significa que estamos en una actividad normal, amarillo que significa que hay unas actividades precursoras, pero no significa que vaya a haber una erupción. Naranja es que esas actividades confirman que puede haber una erupción, y rojo es que ya está la erupción, igual que ocurre con la EMET. Cuando nos dan alerta amarilla, alerta naranja o alerta roja, sabemos cuál es el nivel y qué es lo que deberíamos hacer. De tal manera que también sabemos lo que tenemos que hacer. Y, por supuesto, en naranja habla de que tenemos que empezar a hacer evacuación en un momento determinado, ¿de acuerdo? Y en amarillo, estar normales, comunicaciones y seguir todo lo que había. ¿Qué ocurre? Ahora lo veremos. Nosotros, desde 7 días antes, y ahora lo vamos a demostrar, sabíamos que iba a haber una erupción. El comité de emergencia tenía el semáforo amarillo cuando comenzó la erupción. Lo puso en naranja 5 horas después de que hubiera habido una erupción, perdón, 2 horas, 3 horas después, y cuando ya llevábamos 5 horas de erupción, se le ocurrió pasarlo a rojo. Habían empezado a evacuar, a recomendar la evacuación 1 hora antes a una serie de poblaciones. Lo que ocurre es que la erupción ocurrió 200 o 300 metros por encima de las casas más importantes, pero se había permitido esa mañana que se siguiera haciendo senderismo por el entorno de la erupción volcánica. ¿De acuerdo? De tal manera que, bueno, pues yo me he cargado, yo creo que soy persona non grata en Canarias, porque, bueno, no por algunas autoridades, porque esto lo puse en evidencia, no solo yo, sino, pues bueno, otra gente. Lo que pasa es que yo tengo la libertad de estar en Granada, no tener ninguna relación con las autoridades, y, bueno, pues a veces a los científicos también se nos intenta decir que no hablemos, ¿no? ¿Y cómo lo sabemos? Pues quien nos va a ayudar son los terremotos. ¿Por qué los terremotos? El terremoto es la consecuencia del intercambio de energía de un sistema. A fin de cuentas, cuando yo doy un golpe aquí, estoy generando una resonancia en este sistema que se propaga en forma de ondas. Si yo rompiera un papel, genero una ruptura, hago resonar el sistema y propago. Por tanto, la onda, que es la propagación de esa perturbación, es un fenómeno resonante, y la resonancia es una parte muy importante de lo que nosotros podemos mirar. Todos los sistemas resuenan. Tenemos la resonancia, los asocia a la frecuencia. Por tanto, cuando nosotros tenemos algo que está en el interior, pero pensemos en una cocina. Yo, de hecho, quiero hacer un curso en la cocina y los volcanes, a mí me gusta mucho cocinar, y podemos entrar en la cocina con los ojos cerrados y podemos saber qué se está cocinando porque lo olemos, pero también oímos. No es lo mismo oír una olla a presión que un cazo con el agua hirviendo, el grifo abierto. Sabemos cuando de pronto ha entrado agua a la tubería porque empieza ro. Niño, da más al grifo que está haciendo mucho ruido. Sabemos si alguien ha tirado una cisterna, y además identificamos en el contenido de frecuencia lo que está ocurriendo. Podríamos también poner una orquesta, pero yo toco y canto muy mal, con lo cual, aunque me encanta la música, prefiero la cocina. Pero lo que estamos haciendo es identificando en función del fenómeno de intercambio de energía lo que está ocurriendo. Y lo mismo nos lo dan los terremotos. ¿Qué ocurre? Que desde el año 2018 empiezan a haber terremotos a una cierta profundidad, pero cada vez los terremotos empiezan a ir migrando hacia la superficie. Es decir, desde 3 años antes ya empieza la comunidad científica a estar en alerta y comunicar que puede haber una erupción. Evidentemente, claro, se nos dice que digamos la palabra probabilidad,
Mire usted, si es la primera vez que estamos registrando terremotos en La Palma, no podemos hablar de probabilidad. Ya en el Nevado del Ruiz, la erupción del Nevado del Ruiz tiene 30.000 muertos, porque se dijo, ¿qué probabilidad hay que el lahar vaya a Armero? Hay 3 valles, hay un 33% de probabilidad. Bueno, como hay un 33% de probabilidad, no evacuemos. Y mueren 28.000 personas. Pues aquí ocurre lo mismo. Mire, aquí hay un aumento de la sismicidad. Ese aumento de la sismicidad tiene una crisis bastante importante en agosto. Y en agosto empezamos a decir, la erupción es inminente, pero no nos quieren hacer caso. El 11 de septiembre empieza a haber de golpe un aumento muy grande de la sismicidad que migra cada vez más hacia la superficie. El 12 de septiembre, un grupo de personas nos apostamos una cena a que la erupción iba a ocurrir una semana. Lo que pasa es que todos apostábamos a la misma dirección, con lo cual algún día nos inventaremos entre todos, pero todos sabíamos que iba a haber una erupción. ¿De acuerdo? El semáforo seguía, fue cuando el semáforo se puso en amarillo. Y estábamos aquí. Bueno, pero si alguien dice, no creemos en la sismicidad, pues mire, esta es la energía 2 horas antes de la erupción. ¿De acuerdo? Y esta es la erupción. Y a partir de aquí es el proceso eruptivo. 2 horas antes. En 2 horas ya se sabía que iba a haber una erupción. Y ya el comité científico y los políticos sabían que iba a haber una erupción. Pero alguien puede decir, bueno, pero es que no sabemos dónde. No, no. Hay GPS, hay deformación. El punto medio, esta es la deformación del terreno. Este es el mapa de deformación a través de GPS. Es verdad que puede haber, esto es simplemente, digamos, residual. Ya sabemos la zona donde iba a haber la erupción. Voy a hablar otra vez granadino, Cuchi, que es lo que tenemos. Pero es que hacemos interferometría satélite, tenemos la zona de la erupción, esto lo hemos hecho con la Universidad de Atenas, esta es la evolución, aquí no se ve la fecha, estos son 6 días antes, este es el mapa 6 días antes, cuando empieza a ver la sismicidad, y esta es la interferometría satélite. El mapa, estos son los anillos de interferometría, bueno, no voy a entrar aquí, volvemos otra vez, ahora el Puerto Naos, el puerto, esto ya nos suena a todos mucho, aquí está la zona de la erupción. Y todas estas imágenes aparecen semanas antes, de manera que tenemos evidencia. Una gran ventaja, todas estas evidencias son observables. Podemos registrarlas o podemos verlas, de tal manera que podemos medirlas. Estos son nuestros observables. Conclusión, bueno, nosotros, la comunidad científica, llegamos a predecir, no nos hicieron caso. Fue capaz de hacerlo con acierto. Incluso más de 2 horas antes se sabía que era inmediata la erupción. Y si alguien se acuerda, estaba la señora del telediario y le explotó detrás, en tiempo real. Yo lo vi en Canal 24 Horas y le explotó detrás. Dijo, un terremoto, miró hacia atrás y empezó a salir la columna de humo. Es decir, no había un verdadero cinturón de aislamiento, se había empezado a recomendar a la gente que cogiera su medicina. Si en lugar de haber salido en cota 400, sale en cota 200, sale debajo de las casas. Casas habitadas y casas con personas. Pero claro, automáticamente la pregunta que la sociedad hace es, vale, bueno, vamos a olvidarnos, ya está, ya tenemos la erupción. ¿Cómo va a ser la erupción? ¿Cuánto magma queda por salir? ¿Cuánto puede durar la erupción? ¿Cómo va a afectar a la población? Y bueno, las gracias, ¿cuándo va a llegar la lava al mar? Como yo decía, digo, esto parece que estamos todos deseando para ir a pisar, a poner la primera bandera, vamos a poner la bandera de, como el hombre que va a la luna, voy a pisar aparecen nuevas palabras, fajana, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues bueno, eso es lo que además se nos pide ahora a nosotros. Y claro, ¿qué es lo que hacemos? Pues que necesitamos ver el interior. Pero si miramos para abajo no vemos. ¿Por qué no vemos? Volvemos otra vez a la física. Necesitamos un tipo de ondas que sea capaz de hacer que el medio sea transparente. ¿Por qué nosotros vemos en el visible? Nosotros vemos en el visible, es decir, nuestra luz, por 2 motivos. En primer lugar, porque es uno de los picos de emisión en energía del Sol. En segundo lugar, porque la atmósfera es transparente. Hablamos de que la atmósfera nos protege de los rayos ultravioleta porque es opaca esa longitud de onda. Y lo ocurre en cierto el infrarrojo. Pues la Tierra no es transparente al visible, con lo cual tenemos que iluminarla. ¿Y quién nos lo permite hacer? Las ondas sísmicas. Es decir, nosotros para poder ver lo que ocurre en el interior tenemos que iluminarlo. Y tenemos que obtener una fuente de energía en el que el medio sea transparente. Y tenemos suerte. Nuestro medio es transparente a las ondas sísmicas. Bueno,
tenga un terremoto no tenemos suerte, pero a fin de cuentas sabemos que con los terremotos podemos mirar el medio. ¿Y qué podemos hacer? Pues ahora podemos hacer la tomografía sísmica. ¿Qué es la tomografía sísmica? Tomografía significa imágenes en lonchas, en tomos. Tomos es una loncha, aunque ahora decimos tomo y nos sale un tomaco, pero el tomo es loncha o laja, con lo cual lo que necesitamos es ver cómo la energía, un TAC, a fin de cuentas una persona en un TAC lo mete en una camilla, lo rodean de emisores y receptores, pasan ondas o de infrasonidos o incluso electromagnéticas, dependiendo de la longitud de onda, hacemos un modelo y comparamos. Pues aquí nuestra energía va a ser la de los terremotos, porque la Tierra es transparente para los terremotos. Vamos a iluminar, podemos iluminar de distintos tamaños y el resultado final es, dependiendo nuestras estaciones y nuestras fuentes, podríamos hacer la imagen del interior de la Tierra. Claro, necesitamos los terremotos. Pero no solamente necesitamos los terremotos, sino que luego tenemos que interpretar. Porque, a fin de cuentas, cuando alguien nos hace un TAC, al médico mira el TAC y dice, ¿veis esta manchita negra? Pues esta manchita negra o esta manchita blanca, pues puede ser que tengamos una calcificación o puede ser que tengamos un carcinoma. Pero a fin de cuentas, el resultado hay que ser interpretado. Nosotros tenemos ondas sísmicas, que son las P, que son longitudinales, las S, que son transversales, y su relación de velocidad. Bueno, pues dependiendo de lo que tengamos en medio, cada uno de ellos se va a comportar de manera diferente. Luego lo que tendremos que hacer es sacar la imagen e interpretar esa imagen. Esa es una de las partes importantes. Evidentemente Machine Learning nos puede dar y nos ayuda a hacer todas estas, digamos, imágenes, pero al final tendremos que llegar nosotros y meter el modelo físico. ¿Qué ocurre? Que la erupción de La Palma, como hemos contado, ha tenido una gran ventaja frente a muchas otras erupciones, y el hecho de que tenemos muchos terremotos. Y como tenemos muchos terremotos, podemos utilizar esa energía para cuantificar lo que ha ocurrido en el interior de la Tierra. De tal manera que esos terremotos, además, nos van a dar una idea muy importante. Si nos fijamos en una profundidad, hay terremotos que están a unos 12 kilómetros y otros que están a unos 25 kilómetros. Como hemos dicho que el terremoto es el resultado de un fenómeno o de ruptura o de resonancia, lo que nos está diciendo es que el foco donde está esa energía tiene que estar a esa profundidad. Luego el resultado será intentar ver por qué ocurren ahí y qué es lo que podemos interpretar en esa velocidad, en esa, digamos, en ese medio, en esa tomografía. Vemos que en los 3 años primeros, todos los terremotos ocurren, como vimos, en los primeros 20 kilómetros de profundidad, en una zona determinada. También nos llama a todos la atención es que casi todos los terremotos en su proyección vertical está aquí, pero la erupción ocurre en este lado de acá. Y ahora lo intentaremos explicar por qué. Cuando los terremotos ocurren en los 7 días antes, en donde está nuestra apuesta, los terremotos pasan de 20 kilómetros hasta la superficie, este es el 0, ¿vale? Llega a la superficie, y salvo en el último instante, todos también están en la proyección vertical, es decir, vemos que los terremotos emigran, luego nos están indicando cuál es el camino del magma, y una vez que ocurre la erupción, se crean estos dos grandes focos de sismicidad, deja de haber terremotos muy poco superficiales, estos son al inicio, todos son más profundos, pero en dos zonas determinadas, otra vez justamente debajo, no donde está ocurriendo la erupción. Luego, ya de esta manera nos estamos diciendo que el magma se mueve, es decir, los terremotos que están asociados a ese intercambio de energía, la mayor energía ocurre en una zona, pero en cambio el magma aparece en otra. ¿Y por qué? ¿De acuerdo? Es decir, tenemos que intentar ver lo que ocurre. Cuando vemos la energía relajada, es decir, la cantidad de energía, vemos que esta zona intermedia es la más energética. Luego esta zona intermedia, que es la más energética, que es esta curva verde que tenemos aquí, frente a los terremotos profundos, que paradójicamente tienen más magnitud, pero el hecho es que ocurren muchísimos más intermedios que los pocos de magnitud grande. Luego lo que ocurre a mayor profundidad es un fenómeno mucho más violento, pero mucho menos frecuente. ¿De acuerdo? Luego tenemos que pensar en esas dos fuentes. Y además vamos a ver una cosa muy interesante. La erupción finaliza de golpe. La erupción finaliza el 13 de diciembre y de manera instantánea. Si vemos, esta es la energía media a lo largo del día 12, este es el día, digamos, en noviembre, llega en un momento determinado que hay un momento, ahora lo veremos, de una altísima energía, se para, vuelve a haber un fenómeno volcánico realmente violento, será el último vídeo que veamos, y de pronto para.
Y hay que tener en cuenta una cosa, una erupción no para porque se ha acabado el magma. Una erupción se para porque se ha alcanzado el equilibrio. En este caso, un equilibrio hidrostático. Es decir, la presión de arriba es la misma que la con la que estamos saliendo hacia abajo. Por lo tanto, todo eso lo tenemos que utilizar para interpretar lo que ha ocurrido. Lo primero que hacemos es, todas estas nubes de puntos, tenemos que localizarla bien y la relocalizamos. Es decir, en lugar de tener una, por decirlo aquí, una acumulación de personas, de pronto vemos que todas están sentadas en dos grupos. Y además dos grupos alineados, como vemos aquí. Aquí parecían dos bolas, empezaban a hablar y esto hizo que muchos se le inflara la boca y hablara de la cámara magmática. No, el magma no estaba acumulado, el magma estaba migrando. Esto no es una cámara, eso es un camino. Por eso hablo del camino que sigue desde el manto hasta la superficie. Es decir, el magma no es un magma que se había almacenado debajo de la isla de La Palma. Es un magma que está viniendo directamente desde el manto. Es decir, lo que ha alimentado esta erupción es algo que va a volver a ocurrir más adelante. Y hacemos la tomografía. Claro, la tomografía lo que hacemos es representar la velocidad de la onda sísmica o la diferencia de velocidad. Y como yo quiero ser un manipulador, elegimos una escala de colores que manipule al observador. Y vamos a hacer que cuando la velocidad sea más lenta, la voy a pintar de rojo. Y cuando la velocidad sea más rápida, la voy a pintar de azul. ¿Por qué? Porque si yo quiero condicionar al observador, y yo quiero que piense el observador que el rojo, lo lento, es el magma, está caliente, y lo pinto de rojo. Pues eso hacemos también, o sea, la ciencia también manipulamos un poquito, ¿no? No vamos a ser santos de ningún lado, pues vamos a ponerlo así. Cuanto más rojo es más lenta la onda sísmica, cuanto más azul es más rápida. ¿Por qué? Porque yo quiero hablar de elementos consolidados y elementos poco consolidados. De tal manera que si es poco consolidado, puedo pensar que hay fluidos, hay magma, elementos consolidados, puedo pensar que en la corteza que está ya endurecida, que está fría. Y entonces hacemos unos cortes verticales. Esto es la profundidad, ¿de acuerdo? Podemos ver hasta 20 kilómetros y vemos que hay unos cuerpos de baja velocidad, mientras que en un momento determinado hay unos cuerpos de alta velocidad que van desapareciendo. Ahora lo vamos a ver a lo largo del tiempo. Y en medio, si hacemos aquí un zoom, vemos un canal donde se concentra toda esta sismicidad que habíamos relocalizado previamente. ¿De acuerdo? Es decir, lo que era, antes veíamos una nube, esa nube se ordena siguiendo un canal. Y aquí estamos hablando de una profundidad entre 4 y 10 kilómetros. Si nos acordamos, echamos una mano de lo que habíamos estudiado, tenemos corteza oceánica y corteza continental. La corteza oceánica es la corteza, lo que la menos densidad tiene, flota, por eso flota, está arriba, y es basalto como consecuencia del enfriamiento del material volcánico. ¿Cuál es el espesor medio de la corteza oceánica? Pues dependiendo de donde estemos, pero suele ser entre 8, 10, 12, 15 kilómetros de espesor, mientras que la corteza continental puede llegar hasta 40 kilómetros. Estamos en unas islas oceánicas, como son Canarias, y vemos que todo este material que tenemos aquí representa un claro ejemplo de la corteza oceánica. Corteza oceánica que ha sido abombada, ha sido destruida por una inyección de magma y luego penetra hacia aquí arriba. Y claro, aquí alguien puede decir, oye, Jesús, aquí si esto es más rojo aún todavía, aquí tenemos que tener mucho magma. No, aquí tendríamos que echarlo otra vez rápidamente para atrás y tendríamos que utilizar estas interpretaciones también. Es decir, no solamente una baja velocidad tiene por qué ser magma, puede ser un material poco consolidado, puede ser un material hidrofracturado. Pensemos que también tenemos el mar, tenemos acuíferos submarinos, tenemos material que está pues muy fragmentado. Ese material muy fragmentado también reduce la velocidad de la onda sísmica. Con lo cual tenemos una corteza oceánica consolidada, debajo una inyección de material, digamos, de alta, que no puede ser material fracturado, porque estamos a una profundidad en la que ya tenemos, digamos, una litosfera más dúctil y maleable. Si hacemos un zoom, y aquí para verlo un poquito, bueno, aquí tenemos, y ahora vamos a hacer el zoom de aquí, y vemos una cuestión muy importante. La erupción ocurre en el límite entre este material consolidado y el no consolidado, pero la erupción no aparece, perdón, está aquí, no aparece donde está toda la sismicidad. Es decir, cuando la sismicidad está subiendo, que es esta en el centro,
la sismicidad se mueve y gira hacia acá. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver aquí un poco mejor. Aquí tenemos todo este material. Tenemos aquí esa sismicidad de los 10-12 kilómetros, que es la más energética. Y luego vemos que hay un camino seguido por la sismicidad. Claro, uno se pone a pensar, oye, qué raro, ¿no? Porque si yo tengo que este material es poco consolidado, ¿no sería lógico que la erupción apareciera por el centro? Bueno, ahora vamos a explicar que a lo mejor, bueno, voy a dejar una pista. ¿Qué pasaría si nos tiramos de panza en una piscina? No es lo mismo una fuerza normal que una fuerza tangencial, ¿vale? Y aquí estamos apretando de forma normal, ¿vale? Entonces, a lo mejor, si nadamos y nos buscamos los bordes, podemos salir mejor. Pero el resultado final es que empezamos a ver que el manto ha subido y es un gran volumen de magma, ha roto, y esa ruptura fue hecha durante 3 años. La corteza oceánica, si recordamos, la primera sismicidad estaba precisamente en esta zona durante mucho tiempo, y luego encontró su camino para tener el proceso eruptivo. Si lo hacemos en un modelo 3D, esto ya sí es un poquito, pues jugar un poco con la imaginación, pero podemos ver, esto es un corte, esto es el material altamente roto, este es el material consolidado. Tenemos una sismicidad preeruptiva, tenemos la sismicidad precursora, que es, durante muchos años, va llegando aquí y va rompiendo. La preeruptiva se mueve en este lado y luego la sismicidad después se queda justamente en el conducto. Si lo miramos en otro corte tridimensional, vemos un gran cuerpo de manto, de magma, que está introduciéndose aquí, la ruptura del amojo, es decir, de la corteza oceánica, el magma que emigra y que sube hacia la superficie. ¿Cuál es, además, la gran ventaja que tiene la erupción de La Palma? Tenemos muchos terremotos. Y estas imágenes las hemos hecho con el conjunto de todos los terremotos. Pero ¿qué pasa si intentamos aislar los terremotos? Evidentemente tenemos una menor, por decirlo de una manera, resolución. Pero vamos viendo como el magma, en principio, 17, 18, 19, va subiendo, va ascendiendo, va presionando. Es decir, se está produciendo una presión. Luego, a partir del 28 del 9, pues se mantiene y vemos abierto el conducto. Es decir, el conducto que alimenta la sismicidad está aquí. Y es la sismicidad, lo que estamos haciendo es viendo cómo los sucesivos pulsos de magma, en un momento determinado, son los que generan, en un canal mucho más estrecho, y si nos acordamos de una ecuación que era la de Bernoulli, un chorizo muy grande, ¿qué ocurre? Que si tenemos un cambio de estructura, tenemos un aumento de la velocidad. Si tenemos un aumento de la velocidad, tenemos un aumento de la energía cinética. Si tenemos un aumento de la energía cinética, pues tenemos más intercambio de energía. Es decir, ese conducto lo que nos está haciendo es el transitorio de presión que nos está diciendo por dónde estamos alimentando el magma. Es decir, es un magma que está viniendo de la profundidad hacia la superficie. ¿Cuál sería el modelo? Pues el modelo sería este. Durante 3 años, el magma fue ascendiendo desde una gran profundidad. Esto no lo vemos en la imagen topográfica, eso lo sacamos de otro resultado, pero sabemos que todas las Islas Canarias debajo tiene una gran, por decir, losa de material magmático que lo está alimentando. Pero en algunos momentos, en algunos lugares, hay una serie de puntos en donde, por motivos que todavía es difícil de entender, el magma comienza a ascender. Y al ascender genera una sismicidad previa que va marcando ese camino de ascenso, hasta que se topa con la mojo, la va deformando, parcialmente también la va fundiendo y se acumula. Y en un momento determinado se produce la fracturación de la mojo para poder tener el conducto del magma. ¿Y qué ocurre? Que podría haber seguido recta, pero recto lo que tenemos es una gran cantidad de material consolidado, al que le estamos metiendo fuerzas normales. Y en un momento determinado todos sabemos que romper incluso un folio no es lo mismo que romper un tomo, o si nos tiramos de panza sobre el agua nos hace daño, pero el contacto, es decir, la zona de colisión entre el material consolidado, es decir, nos vamos hacia atrás, lo vemos aquí, la zona de contacto entre la zona consolidada de la isla y la masa alterada, en realidad es una zona de debilidad. Es decir, si tenemos plastilina pegado a un trozo de hierro,
es más fácil que si tenemos debajo gas, no va a salir a través de la plastilina, va a salir a través de la zona de contacto. Es decir, la erupción siguió la zona de contacto para salir en la zona de máxima facilidad. Por eso se produjo un proceso muy acelerado. Si recordamos, tardamos 3 años o 4 en acumular la energía y en una semana se produce rápidamente el ascenso. Y además, eso no lo he puesto aquí porque, bueno, tampoco tenemos mucho más tiempo, la energía del proceso inicial, es decir, la energía de este almacenamiento y la de después es mucho más grande que toda la energía de la semana que hay sismicidad. Porque el magma no tiene que romper, lo único que tiene que abrirse camino entre una zona de debilidad y de contacto. Por tanto, tenemos un primer paso de ascenso desde el manto, un momento brusco de ruptura, en donde luego vamos a tener unos grandes fenómenos de resonancia y, como consecuencia final, que tenemos aquí el proceso eruptivo. Pero claro, tenemos también que intentar explicar por qué frena bruscamente. Y entonces, bueno, aquí lo hemos puesto de una manera esquemática, pero hay que ponerlo en su contexto, porque no es una caverna, ¿vale? Pero lo que ocurre es que en todo este proceso inicial estamos haciendo una sobrepresurización en sentido superior. ¿Qué he dicho que cuando acaba una erupción? Cuando hay un equilibrio hidrostático, fundamentalmente hidrostático. Lo que pesa frente a lo que nosotros estamos empujando. ¿Qué hemos hecho? El magma ha tenido que presurizar, levantar, y lo vemos en la deformación del terreno. El terreno se ha deformado. Pero en el momento en que este pulso que inicialmente está alimentando cese, y se ve que cesa simplemente porque el mismo peso produce una fracturación, que es esa sismicidad que hablaba, que estaba a 20 kilómetros, que era más energética, lo que hace es, como está presionando todo hacia arriba, es como si se expandiera horizontalmente. Y la sismicidad de abajo es un claro ejemplo de un esfuerzo y una sismicidad hacia abajo, con lo cual parte de la energía que estábamos utilizando para inyectar la estamos perdiendo en el camino intermedio. Y si lo estamos perdiendo en el camino intermedio, en un momento determinado se produce un colapso, que no es un colapso gravitatorio, no es una cueva que se hunda, sino simplemente es digamos que un aumento de la sobrepresión del sistema. Y en ese momento hace ¡plof! Y es como si pusiera montapón, ¡pop! Ha parado. ¿Y eso qué significa? Pues que si nosotros hacemos un cálculo, este volumen es aproximadamente, es decir, este de aquí, es 400 kilómetros cúbicos. ¿Vale? Y uno dice, ¿eso qué es? ¿Me van a permitir ir muy rápido hacia atrás? Aquí. 400 kilómetros cúbicos. Bueno, pues 400 kilómetros cúbicos sería como la caldera de Long Valley o una de la erupción de Yellowstone. Es decir, tenemos un volumen de magma muy grande. No significa que todo el magma vaya a salir a la vez y de golpe, sino lo que nos está diciendo es que esta erupción que tenemos y la parada de la erupción que estamos teniendo es simplemente un hecho anecdótico. Es decir, tenemos suficiente energía acumulada aquí como para que un nuevo pulso de presión pueda encontrar otro camino. Y puede encontrar otro camino en cualquiera de las zonas de debilidad estructural. Hoy ha salido hacia el este, mañana puede salir hacia el oeste. ¿De acuerdo? Y lo que sí nos está diciendo es que lo que está ocurriendo en la erupción de La Palma será algo que va a seguir saliendo en el futuro. Entonces, bueno, pues aquí voy a poner, este es el último estertor, es decir, este es el pico de energía de la última erupción, es aquí. ¿De acuerdo? Todo el mundo pensaba que era mentira, pero fue el momento en que teníamos un tapón, la despresurización final y el cambio súbito de presión. Ahora que termino, porque no es muy más largo, por lo menos para hacer una idea de la erupción. ¿Qué ocurre? Bueno, pues simplemente para terminar, evidentemente somos muy eficientes ya en la predicción. Hacer un modelo como este es un hecho que la erupción terminó en diciembre, estamos en marzo, el modelo estaba antes, yo pedí atrasar esto por motivo pues, de una cuestión de un proyecto, pero lo teníamos prácticamente en el mismo mes de diciembre. Pero eso es una raya en el agua. Es decir, a pesar de todo,
Esto no va a servir para salvar vidas, sirve para entender cómo ha ocurrido. Debemos hacer un gran esfuerzo en el pronóstico del inicio, porque sabemos que eso salvará vidas. Y bien, como dice Antonio, pues el que yo esté muy obsesionado con la divulgación también es porque queremos concienciar a las autoridades de que los científicos no somos prima donnas que queremos salir en la tele porque no sé qué, no sé cuánto, sino que a veces tenemos utilidad y que merece la pena pues hacernos caso. Y ya está. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jesús. Me pide el decano que haga de vicedecano en esta ocasión, por si alguien quiere preguntar alguna cosa. Jesús, muchas gracias por la charla, ha sido muy amena y, como siempre, muy divulgativa y didáctica. ¿Alguna pregunta? Sebastián. Bueno, soy Sebastián, soy geólogo. Y Jesús, bueno, pues enhorabuena, me ha encantado, vamos, sobre todo las conclusiones, estas conclusiones yo no las he visto nunca en ningún trabajo como geólogo, y bueno, creo que ese camino de ruptura, ¿no?, de la corteza oceánica, evidentemente ha sufrido, el estado actual, digamos, de ese aparato volcánico, llamándolo así, ha sufrido unas modificaciones que no eran las que tenía anteriormente. Y como tú muy bien dices, que te vuelvo a felicitar, es decir, ¿hay alguna relación que ese mecanismo nuevo se haya podido provocar por todo ese conjunto de fallas que hay perpendiculares a la Atlántica, a la dorsal atlántica? Si tiene alguna relación, ¿no? Porque es un mecanismo que... y también se podría, y ya otra pregunta, ¿se podría considerar, cuando yo no soy vulcanólogo, mi especialidad es geomorfología, entonces a mí me decían que era un punto caliente aquellos volcanes que estaban en contacto, en comunicación directa con el manto, ¿no? Si se podría considerar como un punto, o a lo mejor eso ya no sé, ya esa clasificación no existe, sí, bueno, sí, porque he visto esta nueva que me parece genial también, y enhorabuena, me ha encantado. Muchas gracias. Ahora, voy a intentar ser, porque eso es un mundo. Ahora, voy a empezar por el final. Canarias, punto caliente, sí y no, volvemos otra vez lo mismo. Si pensamos un punto caliente como un lugar como Hawái, donde está la pluma mantélica al mismo lado y el manto el que se mueve, pues no lo es. También es verdad que Canarias no se mueve porque ha chocado contra África y ahí te has quedado. Entonces, y no es punto caliente porque tenemos erupción en Lanzarote y tenemos en el Hierro, en los dos extremos. Pero también es verdad que, por ejemplo, si pensamos desde el punto de vista, eso no soy petrólogo, pero evidentemente me informo con los petrólogos, las primeras intrusiones que tenemos, los primeros cristales, los fenocristales que hay en el primer magma, es un magma que tiene poco olivino y que demuestra que es el magma que se ha cocinado al principio, por eso es un poco más explosivo. Al final venían trocitos ya grandes de cristales de olivino y ya algunas veces a mí me han traído algunas imágenes casi de este tamaño, ¿no? Entonces, eso significa que eso está viniendo del manto. Eso está más claro que el agua. Es decir, el que tengamos el manto lo tenemos claro. ¿Qué es un punto caliente? Es un punto caliente sui generis, ¿de acuerdo? Porque primero la corteza no se mueve porque tenemos África ahí y la tenemos allí. ¿El manto está en contacto? Sí. Hay otros trabajos que hacen de funciones receptoras con gente también del instituto que muestran que hay una zona de anomalía en velocidad a unos 100 kilómetros de profundidad enormemente debajo. Entonces, está claro, eso es una parte que hay ahí. Lo que nosotros vemos aquí, y esta imagen, no la he querido poner, ya la vimos en el Hierro, porque esta misma tomografía la hicimos en el Hierro. Y en la erupción del Hierro también se ve lo mismo, se ve la ruptura, la deformación, y en el Hierro también ocurre lo mismo. Todos los terremotos están en el centro y es una erupción submarina. ¿Por qué? Porque todas las islas están estructuralmente definidas en bloques. Y la isla del Hierro es pequeña y el límite del borde del bloque estructural, y eso se observa a través de la gravimetría, es donde sale la erupción de la restinga. Ese es un bloque. Y voy a hacer lo mismo, el camino te lo encuentras donde tú tienes una zona de debilidad. Sea una falla o en este caso el contacto de un material más o menos consolidado. La cuestión importante a mí, lo que a mí me llama la atención es que yo creo
que esto es probablemente San Juan y Teneguía, que son más al sur, es algo asociado a esto. Es decir, hubo un parón de sismicidad, de volcanismo del siglo XVII, ha llegado ahora, ha llegado un momento, y yo creo que lo que nos está dando esto es, claro, evidentemente, si ocurre cada 20 o 30 años, pues yo ya a lo mejor no lo contaré, pero que es un nuevo ciclo de alimentación en el sistema, y que tenemos el magma presente ahí. Es decir, que el magma, no podemos hablar de cámara magmática, pero sí ese pulso está presente, y que es un volumen muy grande, que cuando yo hablo de 400 kilómetros cúbicos no digo que va a salir todo, pero sí quiero decir que tenemos suficiente energía, y basta con que, además, el maravilloso principio de Arquímedes está ahí presente, tengamos material caliente, vuelva a subir, presione y vuelva a tener una apertura, y ya tenemos la debilidad creada. Y como tenemos la debilidad creada, tenemos el camino hecho. Que ahora, claro, si tenemos otra vez 20 años sin erupción, pues, pero que creemos que puede haber más procesos eruptivos y más pronto que tarde, creo que sí. Pero claro, esto es una hipótesis. Lo que pasa es que por lo menos tenemos evidencia que hasta ahora podemos verlo, lo que antes no podíamos verlo, ¿no? Y bueno, y gracias por los piropos. ¿Alguna preguntilla? Antonio. José María Calaforra, muchas gracias, Jesús. Bueno, hay una cosa que no acabo de entender, que ha sido el cálculo que ha realizado de estos kilómetros cúbicos presentes en el manto. O sea, yo no sé realmente cómo se puede llegar a calcular esa cifra. Es una aproximación, simplemente lo que hacemos es, como hemos representado la anomalía de velocidad, hemos tomado valores significativamente fuera del rango de error. De tal manera que decimos, lo que es capaz de producir esa anomalía de velocidad, y entonces ese cuerpo que hemos pintado de amarillo es el volumen, entonces calculamos el volumen. Aquí hemos hecho una sección, pero puedes hacer una aproximación. Entonces, siendo físico, supongamos un caballo esférico. Entonces, podemos hacer un cilindro, la aproximación ha sido un cilindro, hemos considerado un cilindro, hemos cortado por arriba, lo que quitas por lo lateral lo pones por arriba y haces una primera aproximación. Que no son 400 kilómetros cúbicos, que son 500, son 300, va a dar igual. La cuestión importante es que no ha salido ni siquiera nada frente al volumen de material que, con respecto a una anomalía, porque por ejemplo también hemos hecho la tomografía, como dice Antonio, la hicimos en la de Tenerife, y en Tenerife no hay una anomalía vertical, es todo en forma de anomalías horizontales. Entonces, el hecho de que tú tengas una estructura vertical de menor velocidad, pues le metes una figura geométrica fácil de hacer y la hacemos. No es tanto por querer decir que hay 400 como para querer decir que es mucho. Ya. Es muy grande, diríamos, en esta tierra. Yo a mis alumnos sí que les digo lo del punto caliente, porque me gusta mucho y se entiende muy bien la tectónica de placas con eso. Sí. Y realmente es una cosa como muy ilustrativa. Pero también quiero decirte que la corteza en ese punto de las Islas Canarias se mueve, no está estática. Sí, y basta decir la edad de las islas, ¿no? Fuerteventura, que es mucho más antigua, que el Hierro, que es muchísimo más reciente. Claro. O sea, que una pluma mantélica, pero que a lo mejor tiene ciertas derivaciones o ciertos dedos que se pueden activar en un momento dado o en otro. Claro, es que es esa la cuestión. Es verdad que la más vieja es Fuerteventura, la más joven el Hierro, pero tenemos una erupción de la de Timanfaya, que fue en el siglo XVII, y tenemos una erupción en el Hierro, y hemos tenido... hay gente que ha datado alguna erupción. Hombre, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que muchas de las islas eran privadas, el Hierro era privada, y entonces, como los datos históricos venían, si te afectaba a la población, se reportaba, y si no, no. Desconocemos muchas erupciones del Hierro, pero también Fuerteventura tuvo una parte privada, entonces históricamente es difícil constatar todo. No es un punto caliente al uso, porque tú tienes Hawái y tienes que donde está Kilauea, está al sur y es la más joven y se irá, y además ves que, yo también se lo cuento a mis alumnos, desde el punto de vista que, yo le pregunto que por qué son islas y no es un continente. Y le cuento pues simplemente porque el maravilloso principio de Arquímedes y la presión hidrostática. El volcán se para cuando aumenta la presión, la isla pesa mucho, pero la placa se va. Y tienes que tirar, y como has hecho una flexión del equilibrio isostático, pues hasta que no te vas, el magma no vuelve otra vez a presionar. Entonces te salen islas y no te sale... Por eso salen islas. Entonces pues aquí podríamos hacer lo mismo, son islas y no es una continuidad. Pero ahí se te están yendo
y en Canarias se te están quedando. Entonces, ¿qué hace? Lo que han sacado como modelo de funciones receptoras, es decir, las funciones receptoras es mirar el tiempo de retraso de la onda sísmica asumiendo que la fuente no tiene ningún problema y el camino final, ¿no? Entonces se ve que sí, que es una gran base, una gran bola a más profundidad, 100 kilómetros. Pero lo que todavía queda por entender es por qué a veces se activa a la derecha y otra vez a la izquierda, por decir al este y al oeste, ¿no? Y por qué un poco al norte, pero por qué, por ejemplo, La Gomera, que está en el centro, ya sabemos que es distinta. Esas son las grandes dudas que eso ya no me atrevo a entrar, de verdad. Entonces, yo digo que no es un punto caliente al uso, pero sí, claro, por supuesto que el modelo funciona. ¿Alguna pregunta nada más? Pues nada, muchísimas gracias. ¿Tú sabías que había tantos vulcanólogos en España? Porque en estos 3 meses de septiembre a diciembre en la tele teníamos un montón de colegas, ¿eh? Bueno, pero es que además todos se llamaban volcanólogos. A mí me hacía mucha gracia. El que más me gustó fue que me mandaron uno que se ve la misma cara, fulanito de tal, doctor experto en COVID, y el mismo estaba doctor experto en volcanólogo, ¿no? Pero hombre, mi hijo se está contentísimo porque tengo un meme en TikTok, pues como a mí fue la periodista la que me preguntó cómo se apagaba un volcán, y yo puse la cara así, pues me hicieron un meme, lo tengo por ahí guardado, pero es verdad que mucha gente opinó. Y a mí me daba mucha rabia, ¿no? Porque todo, de pronto, gente decía, el catedrático fulanito de tal, y digo, pues si este tío ni es profesor, ni ha estado de nada, o el profesor es el volcanólogo, ¿no? Y digo, si es que yo es que no puedo llamar volcanólogo, porque es que de verdad, no existe el volcanólogo. O sea, hombre, a lo mejor un señor del siglo XVIII, pues era naturalista, ni siquiera volcanólogo, es decir, cuando estaba el Vesubio era naturalista, y es verdad que en la geología, cuando se habla de magma ácido y básico, provienen de los naturalistas que fueron a estudiar el Vesubio. Ahí tenemos Lavoisier, que pensó que los procesos tenían que ver con procesos ácidos y básicos. Y por eso, claro, yo cuando, no es broma, y mi ignorancia, cuando yo oí de magma ácido y básico, pensé que era el pH. Lo digo en serio, lo digo sinceramente, ¿no? Y cuando Lacroix, por ejemplo, habló de volcanismo hawaiano, estromboliano y tal, viene muy bien para ilustrarlo como un ejemplo. Pero claro, eso lo hizo el señor en 1900. Cuando tú ahora empezaron a hablar de volcanismo hawaiano, digo, mira, es que no es hawaiano, que tampoco es tromboliano, que sí, que hay que poner un nombre porque es fisural, efusiva con componente explosiva, vale, pero yo prefiero que alguien se alargue y me diga lo que es, porque es una fisura, es lateral porque no está en el centro, lo cual te ayuda a entender lo que está ocurriendo, es efusiva, no porque te dé un abrazo, sino porque sale en el magma, pero tiene una fuerte componente explosiva, condicionada por 2 cosas. La primera componente explosiva era porque el magma estaba cocinado, llevaba 3 años allí y había, pues como yo, ahí está mi cocina. Cuando hace un sofrito, ¿qué hace? Empieza a mezclar todo y cuando se cocina, las condiciones reológicas han cambiado. Y como cuando cambian las condiciones reológicas, aumenta la explosividad. Pues, pero después, cuando has soltado todo lo cocinado, tiras para arriba el soufflé. Pues bueno, pues es todo eso. Pues prefiero utilizar esa terminología. ¿Que es más largo? Vale, pero ayuda a entenderlo, ¿no? Uy, y luego vino el agua, que hubo 2 días que además se veía clarísimo que tenía la explosión blanca, y eso es agua. Y tienes 2 acuíferos, el superficial y el profundo. Y todas las islas tienen 2 acuíferos, superficial y profundo. Y el agua, vuelvo a repetir, es lo más explosivo que hay. Más, o sea, de verdad, ninguna reacción nuclear ni nada llega a aumentar, a potenciar la explosividad que tiene el agua. Y el fenómeno más explosivo de la naturaleza. Bueno, el agua es que es fantástica. Es el vino. Bueno, vamos a ver. Como dije, la atmósfera, nosotros vemos en el espectro visible, en nuestro color, entre el amarillo y el azul, porque la atmósfera es transparente a eso. Por debajo tenemos el infrarrojo, que es por donde nos llega la temperatura, y por encima tenemos el ultravioleta, que es el que nos quema. También la atmósfera es transparente en parte al infrarrojo, por eso se nos calienta.
Cuando emitimos azufre, en la atmósfera, el azufre con el agua hace de las primeras reacciones químicas que estudiamos en el colegio, que generamos ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, los dobletes de ácido sulfúrico tienen una longitud de onda tal, un tamaño tal que la longitud de onda del infrarrojo rebota en esos dobletes del infrarrojo, haciendo la atmósfera opaca. Es decir, si viéramos en el infrarrojo, veríamos, de hecho se produce un oscurecimiento de la atmósfera. Entonces, la radiación infrarroja rebota en la estratosfera, sale hacia afuera y nos llega menos radiación infrarroja hacia abajo, con lo cual se produce un enfriamiento. Es lo que llamamos el invierno volcánico. Tenemos la pequeña glaciación, el periodo glaciar que viene desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, que entre la actividad solar, es decir, hubo una disminución de la actividad solar, también hubo un gran aumento de la actividad volcánica, lo que generó lo que llamamos aerosoles, una capa de aerosoles que nos produjo un oscurecimiento. Y entonces ese oscurecimiento finaliza con la erupción del Toba y a partir de ahí, pero tenemos Long Valley, tenemos, y en esa conferencia, de verdad que un día vengo gratis a contarla, porque voy a contar la caída del Imperio Romano, la expansión del Islam. Por ejemplo, en el siglo VI hubo una caldera en El Salvador, que es el Yopango, que produjo una erupción tan grande que produjo un enfriamiento tan grande en el hemisferio norte que los pueblos bárbaros presionaron ya a lo que quedaba del Imperio Romano y cambió el clima de la península arábica. De tal manera que la península arábica se convirtió en un gran vergel, que es el siglo VII, en donde se produce una expansión poblacional y la expansión del Islam como consecuencia de que comía muy bien. Entonces vemos que los volcanes generan ese cambio climático. Entonces, los volcanes emiten una gran cantidad de dióxido de azufre. Ese dióxido de azufre, cuando llega a la estratosfera, se estabiliza, se junta con el agua, crea ese ácido sulfúrico y tenemos esa capa de ácido sulfúrico que nos sirve de pantalla para... Muchas gracias. No me salía. Para que no nos entre la radiación infrarroja. Bueno, eso es muy rápidamente. Si hay aquí alguien de física de la atmósfera, pido perdón. ¿Vale? Como es eso, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por venir a la conferencia. Muchas gracias.